Bienvenidos a Entre Likes y Links, un video podcast que realizamos desde la Maestría en Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Occidente, la UAO, en Cali. Mi nombre es Camilo Osorio, yo soy el director de este programa académico en el que discutimos una serie de acontecimientos que tienen que ver con lo que está pasando en términos de comunicación digital, periodismo, marketing y todas las áreas relacionadas, pero para también entender cómo están funcionando las comunicaciones en tiempos contemporáneos. Para analizar este tema de WPlace me acompaña en este programa Einar Ortiz Cortés. Einar es consultor en comunicación digital y además es estudiante de la maestría en comunicación digital. Einar, ¿qué es WPlace? Camilo, gracias. Pues WPlace primordialmente podríamos decir que es un lienzo digital compartido donde millones de usuarios con pequeños gestos creativos que van desde poner un solo píxel pues generan grandes murales globales que evolucionan constantemente. Y pues esto que empezó como un experimento social por allá en el año 2017 en la plataforma Reddit con una primera versión que se llamaba rPlace, pues se ha transformado desde julio de este año, es decir, durante los últimos 3 meses, en un fenómeno cultural global en el que comunidades enteras están negociando espacios virtuales y defienden esos territorios simbólicamente en tiempo real. Esto nos permite ver varias cosas muy interesantes, y es que más allá del entretenimiento o del humor que hay en esta plataforma, pues lo que podemos ver es que WPlace es un reflejo de cómo comunicamos, cómo colaboramos en la era digital, y pues se convierte en un espacio de negociación simbólica, de identidad colectiva y de creatividad transnacional. Por eso en este episodio, Camilo, lo que vamos a hacer es explorar desde diferentes puntos de vista. Eso sí les puedo decir que se nos van a quedar muchas cosas por fuera porque eso es un tema que tiene tanto de largo como de ancho, pero lo que vamos a tratar es de dar unas primeras luces sobre estas dinámicas emergentes que van desde los memes y la organización de estas pequeñas comunidades hasta disputas simbólicas, y que nos ofrecen una ventana para comprender nuevas formas de interacción, de construcción de sentido social en estos ecosistemas digitales donde la participación colectiva se vuelve un laboratorio vivo de comunicación estratégica. Pues basta con darle solo la mirada al caso de Colombia con el fenómeno de Betty la Fea. Nos contabas que cuando uno navega la plataforma y hace zoom en Colombia, especialmente en Bogotá, se despliega el dibujo de Betty la Fea y de Armando, pero su frente crece y crece. ¿Es este como el caso más simbólico para Colombia? ¿Cómo podríamos empezar a entender este ejercicio que realizan muchas personas, los ciberdibujantes de esta plataforma? Sí, es un caso muy interesante y creo que ha sido el más sonado en medios de comunicación. Fue por el cual yo llegué a este fenómeno. Y creo que podemos ir viendo las imágenes mientras hablamos al respecto, porque viéndolo podemos entenderlo mucho más fácil. Y es que pues a un par de personajes se les ocurrió dibujar a Armando y a Betty la Fea en pixel art, con todas estas condiciones pues de poner un punto a la vez. Pero pues realmente lo que hay detrás de esto también es ver cómo se fue construyendo la imagen de Armando. Su frente le fue creciendo desde Bogotá, fue yendo al norte, pasó todo el Caribe colombiano por Santa Marta, pasó por el Caribe, pasó a Haití, llegó a Estados Unidos, pasó por debajo de ciudades, Canadá, llegó al Polo Norte, pero ahí no se detuvo. El colombiano es obstinado y es decidido, y decidió darle la vuelta al globo y volvió a llegar a Bogotá por el sur del continente, Camilo. Me contabas que si yo ingreso a WPlace, las personas que estén escuchando, estén viendo este video podcast, si usted lo está viendo, va a poder analizar las imágenes que estamos utilizando de apoyo para comprender de qué se trata este fenómeno digital que estamos analizando. Si usted lo está escuchando, podría buscar WPlace en su navegador, y que si yo entro hoy podría ver la frente creciente de Armando Mendoza, pero además podría ser que cambien muchas cosas. Todo cambia muy rápido. ¿Cómo así? Sí, esto es un muy buen punto de partida para analizar el fenómeno, porque si tú la recorres te vas a dar cuenta pues que no es ya que la frente haya crecido a tal punto, porque de alguna manera había un morbo al inicio con ver hasta dónde lográbamos, no porque yo no colaboré en ello, pero digamos como colombiano, cómo lograban los colombianos que dibujaban ese Armando digital llevar la frente, hasta dónde. Y yo creo que primero fue como medio en broma de vamos a ver hasta dónde, pero si vemos en las imágenes, pues alrededor de esa frente
que ha crecido hasta el infinito. Hay un montón de intervenciones. Vemos que hay dibujos de Pokémon, vemos que la han perforado, la han grafiteado. Y pues esto es una mezcla. Mira, por ejemplo, ahí hay un meme que es muy conocido de ese Armando en versión abejas. Y pues aquí lo que nos permite ver es cómo pues se ve en una plataforma digital la cultura del mashup de la que habla Henry Jenkins, que básicamente pues es una dinámica propia de la cultura participativa en entornos digitales, en tiempos de convergencia, y lo que hace es que los usuarios pues recombinen material mediático existente para crear nuevos sentidos y nuevos significados. Muy bien, para seguir analizando este tema que estamos descubriendo de lo que ocurre en las plataformas digitales, tenemos a una invitada. Escuchemos su intervención, es una experta en comunicación digital. Y por eso tenemos como invitada a una persona que considero muy, muy importante para abordar esta discusión y que nos puede brindar una perspectiva muy interesante sobre la comunicación digital, la comunicación estratégica y también incluso desde el diseño, porque tiene conocimientos también desde ese campo de estudio. Y les hablo de Isabel Cristina Paz. Yo la conocí siendo docente de la Universidad Autónoma de Occidente, pero actualmente creo que está como en otros rumbos, ¿no? Su carrera ha cambiado un poco, entonces más bien quiero preguntarle ¿cómo debo presentarla, Isabel? Bueno, pues mi perfil es un poco interdisciplinar. Digamos que yo soy comunicadora social, periodista. Me he desarrollado como productora audiovisual. He estado enfocada en la comunicación digital, por eso fui docente en la Universidad Autónoma de Narrativas Digitales, Narrativas Transmedia, Comunicación Digital y todos estos temas pues que tienen que ver con la comunicación en el mundo digital y con los medios digitales. En la actualidad pues justamente ahorita estoy en Estados Unidos, estoy realizando una maestría en estudios latinoamericanos. Desde tu perspectiva, analizando este fenómeno de la plataforma Wplace, donde millones de personas dibujan píxel a píxel, a veces ya hay gente que ha encontrado trampitas y ha encontrado como parches para armar dibujos más rápido, pero de todas formas detrás de esto hay unas dinámicas de comunicación, de coordinación en plataformas como Discord, como Reddit, que nos habla que ahí están pasando cosas a nivel social, a nivel colectivo. ¿Qué procesos comunicativos o simbólicos están en juego en esta plataforma y cómo podemos leerlos? ¿Podemos hablar de una nueva construcción de identidad colectiva desde esta plataforma digital? Pues lo primero que hay pues que entender es que no es un ejercicio nuevo. Digamos que hay ejercicios que se han dado similares en décadas anteriores, sobre todo algunos enfocados en el net art o en el arte digital, que básicamente implica un asunto colaborativo, es decir, donde las personas alrededor del mundo que se conectan a estos servicios participan. Hay de diferentes maneras, pero este justamente me recuerda mucho a uno que se llamaba Moon Moon Moon, que era un ejercicio en donde era una luna digital y cada cuadrícula de la luna, que era como un píxel, bueno, realmente no era un píxel, era una cuadrícula, cada quien podía dibujar dentro de esa cuadrícula. Lo que se puede ver en estos ejercicios, sobre todo de ilustración colaborativa o de dibujo colaborativo, es que hay cosas que nunca faltan, ¿sí? Por ejemplo, el sexo reproductor masculino es algo que se puede ver en estos, muy constantemente en este tipo de ejercicios, independientemente del país de donde provenga la persona, porque como sabemos el internet en ese sentido, digamos que trasciende fronteras en términos de países. Entonces hay símbolos que se repiten y Wplace no es la excepción. Por ahí también se ven algunos no tan evidentes como otros, pero también vemos que hay mucha gente que muy, incluso desde la época análoga donde la gente dejaba el nombre en un árbol, también pasa que en estos lugares digitales en donde hay expresiones colaborativas y colectivas, pues la gente también deja su nombre ahí. No falta la declaración de alguien, no falta, por ejemplo, digamos que algo que es muy internacional son los equipos de fútbol.
Entonces también se ve mucho de eso. Y hay algo particular y es que con WePlace pasa que no nace solo, me explico. Cuando una de las cosas más difíciles que puede hacer cualquier comunicador digital es crear comunidad desde cero. Ese yo creo que es el reto más complejo porque hay que ganarse, primero hay que lograr que la gente llegue y segundo hay que ganarse la comunidad para que participe. Y eso al principio no es fácil, por eso los procesos orgánicos, aunque pueden ser muy efectivos o siempre son muy efectivos, pues se demoran mucho en realizarse. Recordemos que, digamos que para Levi las comunidades virtuales tienen 3 características y una de ellas es que sean voluntarias, que sean tácticas, ¿sí? Y el que sea voluntario prima sobre todo lo demás, porque yo puedo proponer cualquier idea, yo puedo proponer cualquier participación, pero si la gente no me copia, no pasa nada. De acuerdo. Entonces, por eso muchas veces el asunto del humor o de hacer algo en gracia de algo, como el caso de la Frente de Armando Mendoza, tiene buena acogida, porque además recordemos que, o sea, si uno se pone a ver en términos simbólicos, ¿por qué la frente y no el brazo? Por decir algo. Pero pues es que entendamos que Armando Mendoza es un personaje neurótico. Entonces, tiene toda la razón de que lo que se les tire sea la frente. ¿No? Pueden escuchar toda la entrevista completa a Isabel Cristina Paz, experta en comunicación digital, en el podcast La Trama y el Algoritmo, que lo pueden buscar así en YouTube. Este podcast, La Trama y el Algoritmo, es un derivado de la maestría en comunicación digital, pero también es un proyecto personal de Einar Ortiz en su camino en la comunicación digital. Einar, pero entonces también quisiera que siguiéramos analizando desde nuestro rol también esta nueva tendencia y entre un poco de lo que se estaba discutiendo con Isabel, no alcanzamos como a verlo, pero lo veremos ahorita en las imágenes de apoyo. Hay como unas categorías como la invasión mexicana, la invasión brasilera, de la que hablan los usuarios de esta plataforma. Expliquemos esto, de qué se trata y cómo se puede leer en términos de negociación simbólica global. Sí, es muy interesante porque ahí estamos viendo en pantalla para los que estén conectados con el videocast. Pues eso que vimos básicamente son las costas de Portugal y hay una bandera gigante de Brasil, un dibujo de Pelé abrazado, una foto icónica del Mundial de los 70. Si bajamos un poco en el mapa también vamos a ver sobre todo Sevilla y esa zona del sur de España, cómo los mexicanos pues han hecho una invasión y fundaron la nueva Tenochtitlán en pleno territorio español. Entonces, pues son unas lecturas muy interesantes que si por lo menos uno las aborda desde Martín Barbero, desde García Canclini, pues al final son actos donde los significados culturales se construyen, disputan y reinterpretan en un espacio compartido digital, mezclando repentismo, identidad y territorio simbólico. Estas dinámicas, Camilo, configuran espacios de pertenencia colectiva en línea al concepto de identidad de proyecto de Castells, pero también hablando de la colaboración en red de Jenkins, en la medida en que participan estas comunidades negociando sentido y poder simbólico a través de una creatividad transnacional, porque si te das cuenta, puede que muchas de estas cosas, por lo menos hay una parte en la isla Galápagos donde todos los fans de Snoopy se tomaron esta isla y pues hay muchos dibujos de Snoopy alrededor, pues son opciones de negociación colectiva y al final pues además, como lo decías tú, pueden haber cosas que parten de la mera necesidad, digamos, narrativa y estética de expresarse, pero también hay colectivos que buscan comunicar ideas, buscan dejar claro cuáles son sus pretensiones y pues yo creo que ahí también hay casos muy interesantes como el de la Franja de Gaza, por ejemplo. Uh-huh. A propósito de eso, explícanos un poco cómo es el comportamiento de estos usuarios en esta plataforma. Isabel decía de que tiene que haber un comportamiento voluntario para entender esas dinámicas de estos ciberusuarios, ciberciudadanos. ¿Cómo se manifiesta ese comportamiento? ¿Cómo lo lees?
Pues mira que por lo menos el caso de Gaza es muy interesante para hacer esa lectura porque, pues, a simple vista, pues lo que más nota uno son banderas de Palestina, lógicamente, pero cuando uno hace zoom en detalle, nota que hay por lo menos unas imágenes que toman un significado adicional. Por lo menos aparece Superman. Y esto, hablando de cultura pop, que es lo que ustedes pueden escuchar en la trama y el algoritmo si se pasan por allá, comunicación digital y cultura pop, pues aquí vemos en pleno corazón del conflicto del mundo varias imágenes de Superman. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué? ¿Cómo podemos interpretar esto? Pues resulta que Superman, en la más reciente película, la de este año, dirigida por James Gunn, la trama principal es que él queda en medio de un problema porque él se mete a un conflicto donde un país invade a su vecino y esto le causa un montón de implicaciones sociales, éticas a él como personaje y brinda una visión de un Superman mucho más humano. Pues las comunidades, de alguna forma, seguramente negociadas, pero seguramente la gente que no lo ha negociado también entiende el significado, han visto en Superman ese símbolo, digamos, de liberación, ese símbolo de emancipación y pues al final lo que nos permite entender es cómo desde esta plataforma pues ocurren también procesos de análisis y de resignificación hasta en los planos geopolíticos. Esas tensiones que se evidencian digitalmente no solamente están en esta parte del globo, en el Medio Oriente. ¿Cómo se perciben en otras partes de este megamapa que está allí en internet? Sí, para hablar de dos casos puntuales brevemente, uno es que nos compete a los colombianos, triple frontera con Perú y Brasil, y el conflicto que hay con la isla Santa Bárbara. Sí. Ahí pues básicamente los peruanos se han dedicado a pintar con su bandera peruana todo el Amazonas colombiano, porque pues ustedes saben que hace no mucho hubo este conflicto que escaló justamente por pretensiones políticas de ciertos personajes de Colombia, ni siquiera de Perú. Y hay otro caso que es mucho más interesante, me parece a mí, que es el caso de las Islas Malvinas, que ustedes saben que es un conflicto pues histórico, geopolítico entre el Reino Unido y entre Argentina, donde al final el Reino Unido pues se impone, pero que simbólicamente si tú vas hoy, ya te conectas a Wplace, haces zoom en las Islas Malvinas, solo vas a ver representaciones de la argentinidad al 100%, entonces vas a ver imágenes de Messi, vas a ver collage de los rockeros de Argentina, vas a ver platos nacionales, una milanesa, las banderas, el sol, entonces hay todo un crisol de símbolos que representan esa argentinidad en un territorio que ellos en el plano de lo real perdieron. Exacto. Esas formas como de resignificar, recuerdo mucho cuando se habla de wikimapas y el comportamiento wiki de la web 2.0, de cómo las personas intervienen en mapas y le cambiaban los nombres. Por ejemplo, después del estallido social recordé los cambios que hubo en el mapa de Cali, en el estallido social de Colombia, pero que tuvo un foco muy importante en la ciudad de Cali. Con Puerto Resistencia, ¿no? Le cambió el nombre en Google Maps a Puerto Rellena, como se le conoce a esta zona de la ciudad de Cali, para quienes nos están escuchando y viendo que tal vez no sean de Cali. Pero quisiera preguntarte, para ir concluyendo nuestro episodio de este podcast, este videocast, ¿cómo podemos hacer un uso estratégico, cómo entenderlo desde la comunicación ya para el ejercicio de los comunicadores, los periodistas, las personas que trabajan en marketing de contenidos? ¿Le ves algún potencial o estamos hablando de un fenómeno digital que pareciera estar más ligado como a las tendencias y la exploración de jóvenes en internet? Sí, es muy interesante porque por lo menos en esa discusión que tuvimos con la profe, hubo una parte con la profe y la profe Isapaz, hubo una parte donde ya nos hace ese análisis y dice que a pesar de que ya tú puedes ver que hay algunas marcas de todo tipo haciendo presencia en esa plataforma, por lo menos si tú te acercas a Santander de Quilichao, hay un taller de motos que píxel por píxel hizo su publicidad. Okay. Si subes otro poquito, vas a ver una publicidad de una chica que trabaja en la página azul. Ajá. Y si subes otro poco, vas a ver un rapero urbano promocionando su más reciente lanzamiento de disco. Pero si bajas mucho hasta el meta, vas a encontrarte a Postobón, que Postobón incluso se arriesgó a hacer su logo en esta plataforma. Pero entonces el problema no es aparecer, el problema es permanecer. Entonces la profesora nos decía que en una plataforma donde está en constante construcción y en constante cambio, donde además cualquiera puede intervenir este lienzo, no hay una exclusividad sobre el dibujo,
sino que el dibujo se plantea en un espacio y alguien puede intervenir ese espacio. Entonces ella decía que por eso es que de alguna manera, a pesar de que ya hay ciertas marcas haciendo presencia en esta plataforma, pues de todas formas no luce como una plataforma idónea para que en el largo plazo y de manera estratégica los diferentes actores de comunicación, como pueden ser empresas, gobiernos, ONG o incluso políticos que todo el tiempo están buscando tribunas para su propaganda y que se viene año electoral el año que viene, pues ellos puedan capitalizar de alguna forma, aparecer ahí, pero esto les significan dos inconvenientes. El primero es que les requeriría de alguna forma un esfuerzo en recursos humanos y técnicos todos los días, prácticamente que todo el tiempo, para estar monitoreando y garantizando que tu imagen y tu marca se mantenga. Y por otro lado es los costos y las repercusiones indirectas que puede tener para una marca, sea cual sea, pues hacer presencia en una plataforma como esta, donde tu marca está expuesta a que al lado le pongan pues un dibujo que de pronto puede ser incluso pues éticamente censurable o cuestionable. Esta plataforma, esta que estamos analizando el de Wplace, o como dice la profesora Isabel, WePlace, también nos muestra pues unas formas totalmente potenciales, estratégicas de los usos de la comunicación digital, pero también nos invita a ver los cambios en la comunicación, quién en entornos digitales, por supuesto, especialmente ahorita en estos contextos cambiantes de nuevas tecnologías, pero también de quién comunica, quién tiene el poder de comunicar y cuál es ese mensaje que se emite. Por ejemplo, quienes saben que lo importante es estar allí y quienes de pronto, incluso escuchando este programa, estarán descubriendo esas alternativas de comunicarse de muchos usuarios en Internet. ¿Cómo es esa parte de la hegemonía de la comunicación y estas nuevas formas de comunicarse? Sí, pues es en un mundo pues digital profundamente interconectado y multifacético, pues es clave que diseñemos como estrategas en comunicación ecosistemas que integren pues esta inteligencia colectiva en tiempos de inteligencia artificial. Yo creo que hay que reevaluar la importancia de estas comunidades, de estos grupos de personas que todavía se mantienen y que pareciera que se migran de plataforma en plataforma siguiendo sus gustos. Ahí también nos permite hacer una lectura muy interesante, y es que pues esta circulación cultural, esta mediación tecnológica que podemos ver en Wplace le permite a estas comunidades generar y redefinir narrativas en tiempo real. Pues lo que significa que esta plataforma no solo se convierte en un lienzo virtual, una posibilidad expresiva 24/7 totalmente libre y gratuita, sino que más allá es un laboratorio vivo donde la comunicación digital se redefine y se reinventa constantemente. Justamente quisiera concluir con eso haciéndote una consulta desde esa mirada en la comunicación digital, porque Wplace nos invita a pensarnos o a tener en el radar ese tipo de formas de comunicación e interacción para pensarnos estrategias de comunicación, campañas, entre otras labores que tenemos que hacer los comunicadores, periodistas y todas las personas de los campos afines. Desde tu punto de vista como experto en comunicación digital, ¿consideras que es importante en este momento estar en Wplace? Pues yo siento que hay que entrar a la plataforma, hay que conocerla, hay que navegarla, porque indistintamente de si tú como marca o como un estratega digital que le interese de pronto desarrollar una estrategia para algún cliente en específico, pues yo creo que es importante conocerla para entender cómo están pensando las comunidades más jóvenes, porque de alguna manera la participación en estos tipos de plataformas que son tan nuevas casi siempre son los más chicos, son la generación Z. Entonces, de alguna manera, estar en esta plataforma le podría permitir a las marcas y nos podría permitir a los consultores y estrategas en comunicación digital pues tener una visión muy clara de las representaciones, de simbólicamente cómo estos muchachos están asumiendo sus realidades. Por lo menos podría ser un punto de partida muy interesante para formular campañas específicamente para la generación Z, intentando encontrar en ese mapa, de pronto algunos símbolos o algunos personajes que nos permitan anclar esas campañas y nos permitan de pronto no desplegarla en Wplace, pero sí inspirarnos en esas formas que tienen esos propios grupos de representarse y de saber cómo comunicarles. Y saber cómo comunicarles. Yo creo que es una buena forma de aprovechar la plataforma. Ahora bien,
yo que sí creo que para un futuro no muy lejano, este tipo de espacios de creación colectiva en directo pues pueden ser escenarios muy interesantes para la comunicación directa. Yo creo que de pronto no tanto para marcas y para personas, sino más bien, por ejemplo, ¿qué pasaría si un medio de comunicación tuviese un espacio y constantemente estuviese informando a través de Wplace en los propios códigos culturales de la generación Z? Muy interesante, Einer. Muchas gracias por traer a esta conversación de este videocast entre likes y links este fenómeno digital. Muchas gracias, Camilo, y bueno, un saludo a todas las personas que se van a conectar. Y como les digo, es un tema que tiene mucho más para cortar, así que los invito a que se pasen por La Trama y el Algoritmo en YouTube. Muy bien, entre likes y links es un videocast que realizamos desde la Maestría en Comunicación Digital de la Universidad Autónoma de Occidente, en el que estaremos revisando diferentes expresiones, productos, tendencias que tienen que ver con la comunicación, el periodismo, todas las áreas del conocimiento afines y con el que tratamos de entender, reflexionar y comprender mucho mejor las formas de la comunicación contemporánea que se ve desafiada por los cambios tecnológicos exponenciales y constantes que estamos viviendo en esta era. Muchas gracias por participar, escucharnos, vernos y les invitamos a seguir atentos a las producciones que realizamos desde este programa académico desde la Universidad Autónoma de Occidente.